tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Siendo un domingo misionero, el Señor ha puesto en nuestro corazón el predicar precisamente en un texto que se relaciona con la misión de la iglesia, con las misiones. Y en ese texto aprenderemos, veremos, recordaremos cómo el Espíritu Santo realmente es el protagonista de la misión de la iglesia, usando a hombres y mujeres dispuestos. Aunque haya debilidad, fragilidad, el Señor muestra cómo la misión de su iglesia avanza. El 20 de abril de 1718 nació David Brainerd, en Haddam, la ciudad de Haddam, en Connecticut, y falleció el 9 de octubre de 1747, a los 29 años de edad. Murió debido a una tuberculosis. Desde joven enfrentó grandes problemas. A los 9 años se quedó huérfano de padre. Y queridos hermanos, un niño de 9 años que pierde a su padre, de verdad es muy doloroso. Es la edad que más necesita. Pero David Brainerd lo vivió. A los 14 años de edad se quedó huérfano de madre. Imagínense qué tremendo dolor, qué tremenda prueba que a esa corta edad se ha quedado totalmente huérfano. Pero a los 20 años de edad tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y hubo una gran transformación espiritual en su vida que le llevó a estudiar, a inscribirse en Yale College. Ahí comenzó a estudiar teología, pero lo expulsaron a los meses de haber entrado a estudiar porque él no estaba de acuerdo con la frialdad y la falta de espiritualidad, la falta de sensibilidad en lo espiritual, en la oración de sus profesores, y lo expulsaron. Ese fue otro revés, otra prueba para David Brainerd. Sin embargo, a pesar de ello, la gracia del Señor, le dieron la licencia para poder predicar el Evangelio. Comenzó a predicar el Evangelio, pero a los 20 años de edad, no solo comienza su ministerio de predicación, pero específicamente en el año de 1743, él murió en 1747, comenzó su labor de misionero. Sintió el llamado de Dios para ir a predicarles a los indígenas nativos del noreste de los Estados Unidos. Ahora, Brainerd vivió en condiciones extremadamente duras, enfrentando constantemente enfermedades diversas, ahí sí que de toda clase, depresión, soledad, pobreza, mientras predicaba entre los indígenas de esta región que mencionaba. En esta lucha, en esa batalla de las misiones, David Brainerd escribió un diario. Diariamente registraba cómo vivía su vida espiritual,
cómo enfrentaba las pruebas de enfermedad, de depresión, las dificultades que tenía, pero cómo también el Señor lo fortalecía para ir a predicar y ganar a otros para Cristo. Este diario fue de apenas algunos años. También en ese diario se encuentran reflexiones espirituales de su vida de oración, de su vida íntima con el Señor. Y ha resultado que este diario ha impactado o impactó positivamente las misiones modernas que vinieron después. ¿Por qué es tan grande el impacto de la vida, el testimonio que quedó registrado en el diario de Brainerd? Bueno, el pastor, el teólogo John Piper, escritor también, escribe las razones en uno de sus libros que se llama La sonrisa escondida de Dios. El fruto de las aflicciones en las vidas de Juan Bunyan, de William Cooper y de David Brainerd. Y escribe las razones. Mencionaremos algunas de ellas. La descripción en su diario de su ministerio, que fue fructífero, y su poderoso testimonio de los sufrimientos que vivió, de las calamidades que enfrentó, y cómo el Señor respaldó su obra y terminó su carrera corta, pero la terminó en victoria, ganando a muchos para Cristo. Ese diario fue publicado después de la muerte de Brainerd, algunas décadas después, por el gran teólogo, pastor, ministro, Jonathan Edwards, puritano, un hombre que buscaba a Dios, pero también era teólogo, buscaba al Señor y estudiaba. Y él tradujo, publicó el diario de David Brainerd. Le impactó tanto que dijo, esto hay que publicarlo. Y además expresó que contenía grandes lecciones sobre la vida espiritual y que era muy necesario que todos los misioneros leyeran ese diario. Más adelante, William Carey, algunos de ustedes recuerdan que hemos predicado algo acerca de William Carey y de Jim Elliot, otro misionero. Fueron influidos por el testimonio de vida de este hombre. Más adelante, el gran predicador, uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, Juan Wesley, el fundador del metodismo y de las iglesias de santidad más adelante, Juan Wesley dijo a todos sus pastores y dijo a los demás pastores que todos los predicadores, que todos los que quieren servirle al Señor, que todos los que quieren ir a las misiones, lean la vida de David Brainerd. Henry Martin, otro misionero, más adelante cambió profundamente su vida después de leer el diario de este hombre de Dios. Y William Carey, más adelante, que se le conoce como el padre de las misiones modernas. Ustedes saben cómo fue el llamado. Él era un zapatero, alguien que remendaba zapatos, pero recibió el llamado misionero, dejó lo que tenía y se fue a la India. Enfrentó toda clase de pruebas, de rechazo, de enfermedades, pero fue a las misiones. William Carey describió la vida de Brainerd como preciosa y santa. Andrew Murray, otro gran predicador, otro gran misionero en África del Sur, miró con gran admiración la vida de Brainerd y obtenía de su testimonio, cuando él se desanimaba, cuando él ya no quería continuar, leía de nuevo ese diario y recibía fortaleza de parte del Señor para continuar la obra.
Y en este diario famoso, dentro del ámbito de las misiones, David descubrió una gran verdad que es bíblica. Dios puede usar a los creyentes débiles, enfermos, desalentados, abatidos, solitarios y llenos de luchas si se consagran al Señor. ¡Qué verdad tan poderosa! Podemos ser débiles, frágiles, desanimados, con una salud no buena, con limitaciones, pero si nos consagramos al Señor, decía Brainer, Él puede usar nuestra vida y hacer maravillas para su gloria y la extensión del reino de Dios. Por eso, aunque su ministerio fue breve, con todas las calamidades que hemos comunicado y expresado, dejó una huella profunda en la historia del cristianismo y de la misión de la iglesia como ningún otro. Ahora, las verdades que Brainer deja en su diario, las extrae también de la Escritura y de la vivencia espiritual. Y el texto bíblico que vamos a ver hoy, en el libro de los Hechos, también nos muestra una especie de radiografía del protagonismo del Espíritu Santo, usando a hombres débiles, con aguijones, frágiles, incompetentes humanamente, si se disponen a entregar su vida al Señor y consagrarse. Miraremos cómo el Espíritu Santo es quien es el protagonista en la misión de la iglesia, cómo la guía, cómo la envía, cómo la llena de su poder, y el servicio de los creyentes en la misión es poderoso por cuanto el Espíritu Santo los inviste de poder. También observaremos lo que fue muy común en la vida de David Brainer, de William Carey y de otros misioneros y de otros hombres de Dios, que siempre tendremos oposición diabólica, que siempre tendremos rechazo, que habrá persecución en unos tiempos y unas épocas más que en otras, que siempre las fuerzas del mal intentarán detener la obra y la misión del Señor. Ahora, sabemos nosotros que eso no es posible porque Jesucristo dijo que ni el Hades ni las puertas del infierno de muerte prevalecerán contra su iglesia. La iglesia siempre terminará en victoria. Miraremos entonces que estos hombres que tenían tantos problemas y dificultades lograron hacer la misión porque entregaron su vida y le dijeron: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma. No estoy muy bien, tengo problemas, tengo enfermedades, tengo a veces ansiedad, tengo a veces depresión, pero aquí estoy, Señor, aquí te entrego mi vida. Y al ver esto, la idea es que también nosotros seamos desafiados en esta hora y que no solamente sea una predicación de algo que sucedió en la historia del libro de los Hechos, no solamente que oigamos algo acerca de la vida de misiones de David Brainer, que prácticamente en misiones fue solamente 4 años, pero fue muy fructífera, sino que hoy realmente el Espíritu Santo nos confronte realmente si estamos nosotros haciendo nuestra pequeña parte, la que Dios nos ha llamado a hacer, en donde nos ha colocado, aquí en la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Allá nos dijeron amén, ¿verdad? El texto que hemos escogido es el capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y en estos 2 versículos vamos a encontrar la primera verdad: el llamado a la misión por el Espíritu Santo. Quien llama a las misiones, quien llama al servicio, quien llama al ministerio, quien llama a hacernos lo que podamos hacer en cada área, porque no todos somos llamados a las misiones transculturales, es el Espíritu Santo. Pero también vemos que la iglesia llena del Espíritu confirma ese llamado y es la iglesia que envía. Nadie puede decir: yo me voy a ir a hacer esto, voy a predicar, voy a servir. No. Tiene que ser llamado por el Espíritu Santo y también atestiguado por la iglesia que le envía. Es lo que vamos a ver en primer lugar.
El llamado a la misión es por el Espíritu Santo. Hechos 13, 1, 2 dice así, en esta traducción. En la iglesia de Antioquía, una gran iglesia que fue un centro misionero. La primera iglesia nació en Jerusalén, pero Antioquía se convirtió en una iglesia misionera. Crecía la palabra, se multiplicaron los discípulos, ahí se preparaba, había gente muy capacitada, había crecido en el Señor, había tenido comunión con el Señor y luego enviaban de ahí a otros misioneros. Ahí, en la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban o apodaban, dice otra traducción, Níger, que quiere decir negro, oscuro. Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo, para una obra importante, dice la Reina Valera 60. Entonces vemos que en la iglesia de Antioquía ya había profetas y maestros. La palabra maestro se puede traducir por doctor, el que es docto, el que conoce las Escrituras, pero también el que conoce al Señor. No habla solamente de un conocimiento, digamos, bíblico, exegético, hermenéutico, teológico, no. Pero bueno, ahí había gente erudita, gente, siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que también enseñaban y que también profetizaban. Sin embargo, ellos sabían que no era suficiente, estos eruditos, los doctores, los maestros, no era suficiente con la tarea por sí misma, sino estar en contacto y en comunión con Dios por medio de la oración y el ayuno, con el fin de ser dirigidos por el Espíritu Santo y recibir su poder. Los nombres que se mencionan ilustran la universalidad de la iglesia, la diversidad de los miembros de la iglesia, en la unidad por medio de la fe en Cristo que nos une. Bernabé, por ejemplo, era de Chipre, chipriota. Simón era un judío de la dispersión y por el color de su piel le llamaban también negrito, ¿verdad? Lucio de Cirene venía del norte de África. Interesante. Y ahí estaba en Antioquía. Manahem era un hombre que Dios había salvado y que lo tenía sirviendo allí en Antioquía. Y él venía de la gente noble, es decir, de riqueza y de apellidos importantes de Galilea. Manahem. Y tan era así que se había criado con Herodes. ¿Quién fue Herodes, el tetrarca? Aquel que tenía mucho poder y que había sido delegado por el Imperio Romano. Y también relata la Escritura que él fue quien finalmente, con dolor en su corazón, así lo dice el texto, con dolor, con decepción, porque hizo una promesa y no midió que la consecuencia de la promesa era que esta mujer que había bailado le podía pedir hasta la mitad de su reino y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero bueno, se había criado Manahem, se había criado con Herodes, el tetrarca. Eran amigos de infancia. Interesante. Lo que nos enseña esta verdad, que la verdadera iglesia del Señor no, está conformada por la diversidad. Hay gente de distintos lugares. Hay gente que tiene mucha preparación académica y hay gente que no tiene mucha preparación, es experta en un oficio. Hay gente que depende de un salario y hay gente que tiene una empresa o un negocio. Hay gente sencilla, hay gente que no es tan sencilla, hay gente que tiene más recursos, gente que no tiene tantos recursos. Incluso uno ve en la iglesia del principio que en la misma iglesia asistían los amos y los esclavos.
Es decir, había de distinta clase social. Pero esa es la iglesia. Una iglesia que procura tener miembros solo de cierta clase para arriba, eso ya no es iglesia, ese es un club social. Eso ya es una secta. El Señor muestra que en la iglesia del Señor no hay acepción de personas. Todos son bienvenidos. No importa su trasfondo, no importa su pasado, no importa su apellido, no importa cuánto tiene en el banco o cuánto no tiene en el banco. No importa si es noble o si es plebeyo, si es rico o si es pobre, si es bonito o si es feo. El Señor los ve bonitos a todos. En Cristo Jesús todos tenemos la gracia del Señor. Estando en ese contexto de erudición, de gente muy preparada, pero también oraba y ayunaba, eso preparó el ambiente para que el Espíritu Santo se moviera continuamente. Y en esta reunión que tenían, el Espíritu Santo habló el Espíritu Santo. Dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Ahora, ¿cómo habló el Espíritu Santo? ¿Cómo? Por medio de los profetas que estaban ahí. ¿Cómo hablaba el Señor en el Antiguo Testamento? A través de sus siervos los profetas. Los profetas que hablaban y daban un mensaje de parte del Señor. Los profetas que fueron instruidos por el Señor para que escribieran lo que pudieran también dar a conocer al pueblo. Entonces, el Espíritu Santo habló, y aunque el texto no dice que fue por medio de profetas, se deduce por los precedentes en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba a través de los profetas, por los evangelios también, que entonces usó a un profeta y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, porque los he llamado para una importante obra, un importante trabajo. Los que estaban ahí, como también estaban ayunando, orando, alabando al Señor, estaban llenos del Espíritu Santo, que pudieron discernir que realmente el Espíritu Santo estaba hablando. Por eso es que la iglesia reunida ahí y los líderes que estaban ahí no se opusieron a ese llamado del Espíritu Santo a las misiones a Saulo y a Bernabé, sino que ellos mismos, llenos del Espíritu Santo, consintieron y estuvieron de acuerdo en que iban a enviar a Saulo y a Bernabé a las misiones fuera de Antioquía, a pesar de que era una pérdida para la iglesia. Se iban a quedar sin un profeta, sin un maestro o profeta, dos profetas y maestros menos importantes, pero ellos lo aceptaron, tenían discernimiento del Espíritu. Por eso vemos la segunda verdad en los versículos 3 y 4, el envío a la misión por el Espíritu Santo y el respaldo de la iglesia. En el cuerpo de Cristo, en la misión del Señor, en la iglesia del Señor, nadie es un llanero solitario que va a predicar el Evangelio como Él quiere, por donde Él quiere y como Él quiere. Es enviado. Primero es llamado por el Espíritu Santo. Es enviado por el Espíritu Santo, pero es respaldado por la iglesia que está llena del Espíritu también. Leamos los versículos 3 y 4 del libro de los Hechos. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y les despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Decimos, de nuevo, la iglesia predicaba, oraba y ayunaba. Y como resultado, el Espíritu Santo se manifestaba, el Espíritu Santo hablaba. Había una sintonía espiritual. Estaban en un mismo sentir y así se hacía la voluntad del Señor, no la del hombre. Mis queridos hermanos, congregación amada, la misión es de Dios, pero es el Espíritu Santo quien llama, quien envía en el nombre de Jesucristo. Pero es la iglesia, el instrumento que finalmente ejecuta la voluntad del Señor. Porque la iglesia aquí en la tierra es la manifestación
del reino de Dios. Ustedes y yo, aquí en la tierra, somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Aunque seamos pecadores, ya lavados y perdonados por la sangre de Cristo, somos los representantes de Dios en la tierra. No se asombre de eso, no merecemos nada. Somos polvo, pero Dios quiso colocar a su Espíritu Santo dentro de nosotros y quiso que nosotros fuéramos su iglesia, no importando nuestro pecado, nuestras maldades, nuestro pasado terrible, las heridas emocionales, sentimentales, nuestras debilidades, fragilidades, no importa. Él nos salvó, nos hizo su iglesia y siendo débiles, Él nos hace fuertes en Cristo Jesús. Él hace su voluntad, no la nuestra. Así que vemos que la iglesia comisionó mediante la imposición de manos a Saulo y a Bernabé. ¿Qué significaba ese gesto, esa acción de imponer manos sobre estos dos varones para que fueran a las misiones, a países donde los iban a perseguir, a torturar, a apedrear, los iban a encarcelar también? La imposición de manos significa en la Biblia, ustedes son enviados por el Espíritu Santo, por Dios a las misiones. Pero nosotros también como iglesia vamos con ustedes, los apoyamos, nos identificamos con ustedes en la obra del Señor. Así que ustedes van, pero nosotros vamos con ustedes en oración, estaremos ayunando por ustedes y también les enviaremos recursos. Nosotros vamos con ustedes y los bendecimos en el nombre de Jesús. Eso significa imponer manos. Es bendecirlos, es enviarlos. Y por eso es que ellos tuvieron una labor fructífera pese a todo lo que sufrieron. Porque fue un auténtico llamado del Espíritu Santo. Fue un envío auténtico del Espíritu. Pero también fue un envío por la iglesia, que pudo discernir que de verdad eran llamados por el Señor. Nuestras palabras están diciendo, ustedes siempre estarán en nuestras oraciones. Cuando ayunemos nos acordaremos de ustedes. Ustedes recibirán de nosotros palabras de aliento por medio de cartas. Les llegarán cartas, pero no les va a hacer falta nuestra aportación económica para que ustedes prediquen el Evangelio y muchos se conviertan a Cristo. Precioso, ¿verdad? Ver cómo Dios trabaja con su iglesia, una iglesia que está en sintonía con Él. Ahora, hoy, todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados a cumplir la gran comisión también. Cuando Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, no le dijo solamente a un grupito. Cuando Él dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura, no se lo dijo a unos cuantos. Cuando Él dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra, no se lo dijo a unos cuantos. Ciertamente a ellos a las misiones transculturales. Pero nosotros hemos sido llamados también a ser discípulos, a predicar el Evangelio, a enseñar los mandamientos que Jesucristo nos ha dado en su palabra y a testificar de que Cristo es el único que salva y que nosotros predicamos el Evangelio de poder que transforma al pecador y que lo hace una nueva criatura. Así que no nos hagamos hermanos. O más bíblico, no os hagáis hermanos. Más bíblico en el sentido de la Reina Valera 60, ¿verdad? No nos hagamos los desentendidos. Cada uno de los que hemos sido salvos tenemos una comisión. Hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal, a testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Algunos ya escucharon el breve testimonio de la vida de David Brainerd. ¿Qué excusas podría poner usted y qué excusas puedo poner yo? David Brainerd nació con cierta enfermedad hereditaria, murió de tuberculosis, se convirtió a los 20, murió a los 29 años, predicó 4 años y luego 5 años y luego 4 años en las misiones e hizo una labor extraordinaria, sin recursos, sin salud, con ansiedad, con depresión, pero hizo la obra. ¿Qué excusa tiene usted? ¿Qué excusa tengo yo? Creo que tal vez tenemos un poco más salud que David Brainerd.
Creo que la mayoría, yo no espero que ustedes estén deprimidos ni aquí. Yo creo que no, los veo algunos contentos, por lo menos los veo a la sonrisa. ¿Qué excusa le vamos a dar? Si aún con depresión él hacía la obra cada día y se levantaba a pesar de que no, que su cuerpo le decía, no te vas a levantar. Tenemos que hacer algo, mi querido hermano, cada día. En el trabajo, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros que no son cristianos. ¿O nos vamos a quedar callados? Hemos sido llamados, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido enviados a testificar. Usted tiene que hablar de Cristo y lo que Cristo ha hecho en su vida. Tenemos que hacerlo de alguna manera. Pastor, pero yo no me he preparado mucho. No, algunos serán maestros, otros serán profetas, otros serán sencillamente creyentes, pero pueden decir lo que Cristo ha hecho en sus vidas y cómo Cristo los transformó. Eso sí pueden hacerlo. Nadie puede dejar de hacerlo. Pero triste es la historia de que muchos de ustedes son creyentes o algunos son creyentes en otra parte y en otras iglesias y sus compañeros de trabajo no lo saben. O por lo menos no han sido evangelizados. Y otra vez, eso es que usted tiene un trabajo, tiene salud, se puede mover, tiene muchas cosas que David Breyer no tenía. Yo me pregunto, algunos de ustedes, ahora que vi jóvenes, señoritas, de los que se bautizaron, y gracias a Dios vemos que tenemos una iglesia también de jóvenes, de señoritas, de adultos, y ya vemos algunos que ya estamos entrando a la adultez, adultos mayores, ¿verdad? Tenemos juventud acumulada. Pero les pregunto, principalmente a los jóvenes, a las señoritas que están presentes aquí, ¿habrá pensado usted alguna vez que Dios lo ha llamado a hacer misiones? Piense por un momento. ¿Alguno de ustedes habrá pensado que quizá el Señor le ha pedido que le dedique su vida completamente al Señor y que entregue su vida, su fuerza, su salud, para que Dios la use y que vaya y predique el Evangelio en Guatemala, en algún departamento de Guatemala o fuera de Guatemala? Algunos no habrán pensado alguna vez o les ha venido alguna idea de que Dios les ha llamado a ser ministros, a ser pastores, a predicar el Evangelio, a ser evangelistas. Ya sabemos que no todos son llamados a esos ministerios. La mayoría son llamados a los ministerios con distintos dones, no dedicándose a tiempo completo a la obra, eso lo sabemos. Solo lanzo la pregunta, porque quizá haya un joven aquí, alguna señorita, que de repente haya pensado que quiere dedicarle su vida, quiere hacer misiones. Hoy hemos tenido el testimonio de nuestro querido hermano, que ha vivido por muchos años, y está viviendo por muchos años fuera de Guatemala, en unos países lejanos, muy complicados, pero ahí ha hecho la obra del Señor. Saulo y Bernabé, cuando oyeron la voz del Espíritu Santo, dijeron, Señor, aquí está nuestra vida, aquí vamos donde tú nos mandes. Ahora, si no han sentido ese llamado específico, quizá algunos sí. Recuerde que todos hemos sido llamados a hacer la obra del Señor. Y reitero, nadie puede decir, no puedo, estoy muy ocupado, no estoy preparado, a pesar de que tiene salud, tiene estudios, tiene trabajo. Algunos quizás sean llamados específicamente a ministerios que a veces consideramos no tan importantes, que es dedicarse a interceder y a orar por otros. Escuchaba a un predicador que mencionaba lo siguiente y decía, ¿sabes? Que muchos de ustedes han escuchado acerca de la vida de William Carey y la grande obra que Dios hizo a través de este hombre que no sabía leer al principio, aprendió después, no tenía un título universitario, era zapatero, como dije, y no fabricaba zapatos, remendaba zapatos. Fue llamado a la India y luego el Señor le dio un talento extraordinario, de tal manera que él
tradujo el Nuevo Testamento a 24, 34, 40 idiomas, dialectos. Toda la Biblia la tradujo por lo menos a 7 idiomas. Dios le dio el talento y la capacidad para aprender idiomas y a escribir. ¿Por qué? Porque dejó su zapatería, su lugar donde remendaba los zapatos. No tenía zapatos bastante, no. Dejó eso y le dijo: Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras con este hombre, pecador, débil, frágil. Fue a la India y tuvo un impacto extraordinario que hasta el día de hoy nadie puede ignorarlo. Él dijo, decía este predicador, pero muy pocos saben acerca de la hermana de William Carey, Polly Carey. Esta mujer, decía este predicador, 52 años de su vida la pasó postrada sin poderse movilizar, no se podía levantar. Pero esta mujer oraba todos los días e intercedía y recibía comunicación escrita de los misioneros y de su hermano, lo que estaba pasando. Ella oraba específicamente por esas peticiones y por otros misioneros. 52 años estuvo orando y no se podía mover. Solo el Señor sabe cuántas oraciones fueron escuchadas por Él, cuántas respuestas fueron dadas porque esta mujer oró e intercedió aún estando en esa condición. Recuerdo haber leído también la historia de una mujer que entregó su vida al Señor y era paralítica. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Dijo: Señor, yo no puedo levantarme e ir a la iglesia, a congregarme, no puedo levantar y evangelizar a otro. No puedo, Señor, pero algo puedo hacer. Además de orar, además de interceder, voy a hacer algo. Cerca de la ventana de uno de su cuarto, de su habitación, ¿sabe qué hacía? Escribía papelitos con parte de los textos evangelísticos y cuando ella miraba que se acercaba a alguien, le tiraba el papelito para que pudiera leer ese papelito. Y la gente curiosa agarraba el papelito y lo leía. Algo se puede hacer siempre para la gloria del Señor. Algo se puede hacer siempre. No tenemos excusa. No hay. Es necesario que en una iglesia, en el tiempo moderno, haya gente preparada, gente comerciante, que hayan médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, empresarios, vendedores, carpinteros. Sí, es necesario. Y que sirvan en su tiempo extra, es correcto. Pero algunos tendrán un llamado de manera específica. Pero ese llamado siempre tendrá oposición. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el creyente siempre tiene oposición. Pero aquí es de manera específica aquellos que fueron llamados por el Espíritu Santo a la misión, enviados por el Espíritu Santo, respaldados por la iglesia. Inmediatamente vemos que cuando ellos parten a realizar la obra del Señor, comienza la oposición humana, la oposición satánica, terrible. Hechos 13, 5, 8. Al llegar a Salamina, podemos poner el texto, gracias, comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. La Reina Valera 60 dice, era un varón muy inteligente. La palabra griega se puede traducir por inteligente y por prudente. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Interesante. Era procónsul, tenía un cargo muy alto dentro de la jerarquía del Imperio Romano. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Ve la batalla? Observa ya el rechazo, la oposición. Entonces, aquí en este texto
vemos obviamente dos personajes. El procónsul, un alto funcionario público, una persona muy inteligente, muy capaz, sin duda había estudiado mucho, haber tenido acceso sin duda, tuvo acceso a las escuelas donde se estudiaban las artes, la ciencia, la historia, todo este conocimiento que hoy sería equivalente a estudiar en la universidad. Además era muy inteligente. Pero también aparece el mago. La palabra mago realmente no debería ser traducida como tal, porque el concepto de la palabra mago ha evolucionado hasta nuestros días y entendemos en general, en español, en castellano, que un mago es aquel que hace un show en el que aparece cosas y desaparece cosas sin saber cómo lo hace. La mayoría no sabemos. No tiene nada y de repente la manga se saca un conejo. Y dice, ¿de dónde sacó el conejo? De repente aparece una cuestión y hace malabares y de repente un pañuelo lo convierte en una paloma. No se trata de ese mago, de esa clase de magos. Eso sería ingenuo, sería bonito para los niños. La palabra mago realmente significa hechicero. Hechicero. Y el mago equivale a la palabra Elimás. Y para identificarlo bien y de manera irónica, se llamaba Bar Jesús. Y el texto dice que era un falso profeta. ¿Sabe qué quiere decir Bar Jesús? Hijo de Jesús. Bar quiere decir hijo. Jesús. Irónicamente era hijo de Jesús según el nombre, pero era un falso profeta. Entonces, este era un brujo, era un espiritista, era un adivino, era un ocultista que le había estado hablando al procónsul Sergio acerca de cómo tener el conocimiento divino para llegar a Dios, para tener un nivel espiritual importante. Él le había hablado acerca de ese conocimiento ocultista, espiritista. Le estaba enseñando creencias ocultas y este hombre que era bien inteligente lo había creído. Ironía, ¿verdad? Vemos gente muy inteligente con muchos grados académicos, gente muy rica, muy pudiente, que sabe mucho y cree lo que dicen espiritistas, lo que dicen otras creencias que se disfrazan con otro nombre como la nueva era, por ejemplo, como el rosacrucismo, por ejemplo. También con la meditación trascendental, también con otras creencias que suenan elegantes, la nueva era, como decían, el gnosticismo cristiano. Detrás de todo eso hay ocultismo, hay tiniebla de maldad, hay espíritus malignos que están en comunicación y guiando a este tipo de personas. Hay gente que está creyendo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay gente muy inteligente que sigue la masonería, pero quienes han leído un poco acerca de la masonería, es una cuestión que tiene que ver con ocultismo al final. Pero hay gente tan importante en el mundo, tan inteligente, con muchos títulos, y lo respetamos, no estamos contra las personas, solo estamos diciendo lo que sería realmente la masonería. La astrología, como tal, astrólogos. Hay gente que cree en los astrólogos. Mucha gente, gobiernos, presidentes, primer ministros de los países más importantes, tienen consejeros que son astrólogos para que les ayude, les oriente para tomar decisiones. Nosotros en Guatemala teníamos uno muy famoso. ¿Se acuerdan ustedes? Pero se podía leer lo que él predecía en la prensa. Tal vez los jóvenes obviamente no lo recordarán. Algunos de nosotros sí lo recordamos. Vendía un libro que decía cómo ganarse la lotería.
Y uno dice, pero ¿cómo no se la ganaba él? No, él vendía su libro para aprender a hacer los cálculos de cómo ganarse la lotería. Conforme a la astrología y tipo de cosas. Bueno, Sergio Paulo estaba embelesado con lo que le decía Elimas, el brujo, el hechicero, el espiritista. Pero de pronto oyó predicar a Pablo y a Pedro y le llamó mucho la atención. El mensaje de Pablo le trajo la atención de tal manera que dijo, por favor, tráigame a Saulo y Bernabé, yo quiero oír la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios que él dice que está predicando. Ahí en ese momento empieza a haber una oposición. Cada vez que en las misiones se va a predicar, sobre todo en países muy idolátricos, sobre todo en países con religiones que tienen muchos dioses, es ir a atacar las mismas fortalezas del diablo. Es ir a destronar, a derribar los argumentos de todo ese tipo de maldad de las regiones celestes que están presentes en los varones. Por eso es que hay oposición para los misioneros. Por eso es que muchos misioneros a lo largo de la historia han sido torturados y han sido ejecutados. Y no solo misioneros, los que han predicado el evangelio en general. Porque siempre que se predica el evangelio, entonces se está derribando a las tinieblas. Ahora, gracias al Señor, la iglesia siempre ha triunfado hasta el día de hoy y siempre triunfará. No tengamos miedo, no tengamos temor. Pero de que encontramos oposición, sí la vamos a encontrar. Sobre todo si la iglesia está llena del Espíritu Santo. Una iglesia parecida a la iglesia de Antioquía, que oraba, que ayunaba, que también había profetas, había maestros, y no solo Bernabé y Pablo, habrían otros. Había discernimiento espiritual, y era una iglesia que estaba comprometida a hacer la voluntad del Señor y a enviar a los demás a los lugares más lejanos para que predicaran también el evangelio. Vemos finalmente cómo en nuestro pasaje la victoria dada por el Espíritu Santo sobre la oposición a la misión de la predicación que tenía Pablo cuando evangelizaba a Sergio Paulo, pero había oposición de este hechicero. Hechos 13, 9, 12, dice así: como Saulo, o sea, Pablo, ahí en el libro de los Hechos es la primera vez que a Saulo ya se le dice que también se le llamaba Pablo. Estaba lleno, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. Esa es la clave. Buscar la llenura del Espíritu Santo y estar dispuestos. No importa nuestras enfermedades, debilidades, fragilidades, depresiones, ansiedades, si algunos las padecen, no importa. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor puede usar a cualquiera que se rinde en los brazos del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, dice aquí, como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago. ¿Qué quiere decir mago aquí? Muy bien, muy bien. Y dijo: eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad. Eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Bueno, hay hijos del diablo porque no han sido salvos. Y los hijos del diablo, bueno, y viene la sentencia, pero regresemos al anterior. Estás lleno de mentira y maldad. Hay mucha gente que está llena, no todo del Espíritu Santo, no conocen a Cristo. Están llenos de mentira y de maldad y de engaño. Y eres enemigo de la justicia divina, la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos del Señor, rectos del Señor? Hay gente que siempre está trastornando, estorbando el avance del Evangelio de la iglesia, se está queriendo oponer. Pero quien se opone así, tarde o temprano, se dará cuenta que es imposible pelear con Dios y ganar. El que pelea con Dios será humillado y será derrotado. Es como lo que hacía Saulo antes de convertirse al Señor, que perseguía a los cristianos, que los torturaba.
Y él pensaba que estaba sirviéndole a Dios. Y cuando Jesucristo se le revela, le dice, ay, Pablo, ¿no te has dado cuenta que lo que estás haciendo, y usa una metáfora, una imagen, es dar puntapiés contra un clavo grande? Imagínese usted dar puntapiés sin zapatos. Puntapiés a un gran clavo que está salido, puntudo y filudo, y usted le da puntapiés. Eso es lo que hace aquel que se opone a Dios, se opone al Evangelio y se opone a Cristo. Tarde o temprano saldrá derribado, humillado. Ahora, Dios quiere que se arrepientan, es verdad. Por eso le está diciendo la identificación de este hombre, en esencia, quién era. Versículo siguiente. Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos. Podemos ver la imagen en nuestra mente, ¿no? Y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Aquel que pretendía llevar iluminación a Sergio Paulo, iluminación espiritual entre comillas, aquel que pretendía tener el camino para conocer las verdades divinas, era oscuridad. Y ahora estaba oscuramente ciego físicamente. Versículo 12. Bueno, dejémoslo ahí. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Ahí está la victoria dada por el Espíritu Santo sobre la oposición a la misión de la iglesia. Victoria, en primer lugar, sobre el mago, el falso profeta que se opone a la misión. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo identifica en esencia por el Espíritu Santo y discierne lo que él es en esencia. Por eso fija su mirada en él. Eso quiere decir que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Poner la mirada fija en él, es decir, sé quién eres, el Espíritu Santo me ha dicho quién eres, tengo la autoridad divina. Cuando alguien mira fijamente con el Espíritu Santo, y lo confrontó directamente y le dijo, hijo del diablo. En otras palabras, eso es tu esencia. Pablo desenmascara su condición. Estaba lleno de mentira y maldad y enemigo de toda justicia. Era un instrumento de las tinieblas. Estaba al servicio del adversario. Su tarea era clara. Hay una tarea clara de este individuo. Trastornar, estorbar, maquinar en contra de los caminos rectos del Señor. Oponerse activamente a la misión de la iglesia, a la predicación del Evangelio y a los siervos de Dios. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, no duda. Declara la sentencia divina. Quedará ciego. Y así fue. Dios actuó con poder para defender su obra. El episodio nos enseña una verdad contundente que, reitero, quien se opone a la iglesia, quien se opone al misionero, quien se opone al Hijo de Dios, se está oponiendo directamente a Dios mismo. Y Dios siempre peleará por su pueblo. Dios peleará por sus hijos y levantará banderas sobre nosotros. Y nos dará la victoria. No temamos. La victoria sobre la vida de Sergio Paulo, pues este se convierte al Señor. Estamos ya en la parte final. El procónsul estaba a la expectativa de lo que estaba pasando. De pronto él ve que ocurre una señal que tiene que ser como una especie de milagro que resulta en un juicio. Es realmente en el Nuevo Testamento el único milagro, porque que se quede ciego a alguien de un momento dado es una especie de milagro, pero para juicio. Muchos milagros se dieron para que los ciegos recobraran la vista, pero el Señor le da la autoridad y Pablo tiene el poder para hacer un milagro de juicio. Entonces, cuando él observa de que se queda ciego aquel que había querido ser su tutor, su maestro, se impresiona. Pero además había oído la enseñanza del Señor.
en los labios de Pablo. Había oído el evangelio, la buena noticia del Señor, de que en Cristo hay perdón, de que Dios ama al pecador y que solamente el que se entrega a Jesucristo puede ser salvo y obtener una nueva vida en Cristo. Entonces, fue por las dos cosas que él se convierte, pero principalmente por la enseñanza del Señor. Los milagros por sí mismos, hermanos, los milagros por sí mismos no hacen que una persona se convierta. Es falso. ¿Cuántos, nos relata el Evangelio, cuántos fueron testigos del milagro de la resucitación de Lázaro? Muchos estaban ahí, varios fariseos estaban ahí. Vieron a Lázaro resucitar, que Cristo lo llama, le dice, Lázaro, ven fuera. Y sale él allí de la tumba y luego dice, quítenle la venda. Ellos ven ese milagro y en lugar de caer arrodillados y postrarse ante Jesucristo y decirle, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Cristo, tú eres el que tiene poder, ¿sabe qué querían hacer? Matar a Lázaro y matar a Jesús. Así la gente que tiene el corazón endurecido. Por eso decía que los milagros en sí mismos, solamente en sí mismos, no hacen que se conviertan las personas. Ahora, la enseñanza, oigamos otra vez el texto, versículo 12. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado, dice, de la enseñanza del Señor. Lo que sí convierte es la palabra de Dios. El evangelio sí convierte, sí transforma. Y creyó, y cuando creyó fue salvo. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. En este pasaje hemos visto que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista en la misión de la iglesia. Él es quien llama, Él es quien envía, pero es la iglesia que se une y comisiona también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es la encargada de llevar a cabo la predicación del evangelio del reino de Dios. Y hablando de iglesias locales, esa iglesia son ustedes y soy yo. Aunque no merecemos nada, aunque somos débiles, frágiles, pecadores, el Señor quiso salvarnos por amor y eso merece gratitud al Señor. No merecíamos nada, la condenación merecíamos, la muerte eterna. Vemos entonces que Dios usa a mujeres y hombres, jóvenes y señoritas, débiles, frágiles, enfermos, desalentados, pero que no confían en sus fuerzas. A esos usa el Señor. Los que no confían en sus fuerzas, sino confían en el poder de Dios y consagran sus vidas. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es quien da la victoria sobre toda oposición satánica que se levanta contra la iglesia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues despertemos a la luz de este pasaje. Levántate tú, despiértate, levántate tú que duermes. El Señor nos ha concedido muchas bendiciones, muchos privilegios y estamos desperdiciando el tiempo. El Señor nos ha dado más años de vida que David Brainerd. ¿Cuántos años vivió David Brainerd? 29. Algunos estarán llegando a los 50 y dicen, Señor, yo quiero servirte, pero quiero terminar esto primero, quiero terminar. Despierte, mi querido hermano y hermana. Debe de servirle ya. Si tiene que, el Señor lo ha llamado a trabajar en su oficio, profesión, pues trabaje, pero sírvale al Señor. He oído a personas que dicen, Señor, yo le pido al Señor que solo salgo de esto y que resuelva esta situación y entonces le voy a servir al Señor. El diablo les está engañando. Es hoy, es ahora que podemos servirle, hoy que tenemos la vida, hoy que tenemos la fuerza, hoy que podemos, no después. ¿Cuánto tenemos más recursos que David Brainerd? ¿Cuánto tenemos más familia que David Brainerd? A los 9 años se quedó huérfano de padre, a los 14 de madre. Y encima enfermo. Pero quizá tal vez
No tenemos la definición ni la entrega que tuvo este hombre de Dios, quien en medio de su enfermedad y fragilidad escribió en su diario frases como estas. Y de verdad, ahora sí estamos en la conclusión. Parte de su diario dice estas frases. Él escribió: Señor, heme aquí, envíame a los confines de la tierra, envíame a los ásperos, a los salvajes perdidos del desierto, envíame desde todo lo que se llama consuelo en la tierra, envíame hasta la muerte misma si no es para servirte y promover tu reino. Otra de sus frases en su diario dice: una hora con Dios supera infinitamente todos los placeres y deleites de este mundo inferior. Decía en otra parte: deseo ser usado por Dios como un instrumento en sus manos para llevar a cabo su maravilloso plan de misericordia para la salvación de los pecadores. ¿Es ese tipo de oración que a veces hacemos nosotros? ¿O estamos solo pidiendo y pidiendo para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros planes, para nuestros intereses? En otra parte dice: oh, cuán precioso es el tiempo y cuánto me duele verlo deslizarse mientras hago tan poco con algún buen propósito. En otra parte dice: mi alma a menudo se lamentaba de más tiempo y oportunidad para estar a solas con Dios. Y una última que anoté: es dulce ser nada y menos que nada para que Cristo sea todo en todos. A Él sea la gloria, decía él. Mis queridos hermanos, el propósito de esta predicación es que usted no se vaya igual, y yo me vaya igual al salir de aquí. ¿Qué vamos a hacer más para el Señor? A veces nosotros perdemos el tiempo discutiendo por naderías, por nimiedades. Estamos ocupados en tantas cosas cotidianas. Discutimos con el Señor por cosas pero tan pequeñas, y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos ha dado, y lo que nos ha llamado el Señor es tan grande, y nuestra carne y a veces el diablo nos tiene en cositas peleándose allí. Discutiendo por cosas tan pequeñas, los matrimonios, por cosas, por la comida, por el atraso, porque no lleva tiempo el esposo, porque no la saludó bien, porque no habla mucho. Discutiendo por eso, peleando, renegando. Discutiendo por cosas sencillas de este mundo, porque tienen compañeros que no les hablan o no les saludan, y su mente está dando vueltas ahí. Ay, es que qué terrible el trabajo. Ay, es que voy a encontrarme con este compañero, con esta compañera. Hermanos, el enemigo y la carne nos está desviando. La urgencia es: hagamos la voluntad del Señor, y aquí está mi vida, Señor. Haz lo que tú quieras conmigo. Sé que eso no es tan fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Que hoy nos vayamos con la determinación de decirle: Señor, un poco más. David Brainerd, todos los días, eso no lo noté, pero recuerdo haberlo leído, decía: Señor, gracias porque me acuesto pensando en las personas que no son salvas, y que me dé la oportunidad de hablarles de Cristo. Me despierto pensando en las personas que se irán al infierno, y que me dé la oportunidad de hablarles de Cristo y del Evangelio. ¿En qué nos pensamos cuando nos estamos acostando nosotros? ¿Qué pensamos a lo más levantarnos? A ver qué dicen las redes sociales. A ver quién puso una mejor foto en Facebook o en Instagram. Tratar de ser las mejores personas. Hermanos,
reflexionemos. Pido al Señor que el Espíritu Santo haya hablado a su vida y a mi vida también. Oremos un momentito. Bendito Padre, tú eres nuestro Creador. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. Amado Espíritu Santo, tú nos redarguiste un día y nos salvaste y nos transformaste. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Perdónanos por perder el tiempo. Perdónanos, Señor, por no darnos cuenta que tenemos muchas bendiciones y nos quejamos de las que no tenemos. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho muy poco para tu obra. Me incluyo, Señor, perdónanos. Hemos hecho poco, Señor. Tenemos tantas cosas. Dejaste la historia de David Brainer para decir, vean lo que un hombre débil, frágil, enfermo, depresivo, desanimado, desalentado, pero que entrega su vida completamente a mí y se consagra a mí, vean lo que yo puedo hacer. Señor, aquí están nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos. Buscaremos, Señor, que nos hables. Además, sabemos que tenemos que servir. Eso ya no nos tienes que hablar, Señor. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que testificar. Pero, Señor, aquí están nuestras vidas. Ayúdanos. Señor, despierta a tu pueblo. Despierta a los jóvenes, a las señoritas. Oh, Padre, ¿cuánto podemos hacer? Y el diablo nos ha hecho creer que no podemos hacer nada. Nos ha hecho creer que somos unos inútiles. Señor, sí, pero podemos hacer mucho con el poder de tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Que hoy podamos decir de corazón, perdóname. Usa mi vida como quieras usarla. Realmente te pertenezco, me compraste por precio de sangre. Y parece que yo estoy haciendo lo que yo quiera, no lo que tú quieres. Perdónanos. Pero aquí estoy, Señor. Amado Espíritu Santo, Señor, lo que es tuyo, lo que es la palabra de Dios, quede en los corazones de tu pueblo y en mi corazón. Y que podamos avanzar en esta obra bendita, lo que nos corresponde, la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, el Ministerio de Motivación Cristiana, sus distintos ministerios. Aquí estamos, Señor. Padre, que no nos detenga nada, porque tú en nuestra debilidad te perfeccionas. Que no nos detenga el desánimo, la enfermedad, a veces la falta de fuerza. Que no nos detenga. Tú renovarás nuestras fuerzas y nos ayudarás. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Así sea. Y ahora le pido, mis queridos hermanos, amada congregación, que oren un momentito si hubiese alguien aquí que no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Hoy ha escuchado acerca del hombre importante, inteligente, el procónsul, Sergio Paulo, que se maravilló a escuchar la palabra de Dios y se convirtió a Cristo, aunque había oposición por este mago, por este hechicero. Si hay alguien aquí que no ha hecho nunca la oración de fe, que no es salvo, por favor no se vaya sin recibir a Cristo en su corazón. El Señor lo quiere salvar, darle la vida eterna, perdonarle todos sus pecados, hacerle una nueva criatura, escribir su nombre en el libro de la vida y hacer algo más por el Señor. Solamente tiene que creer en Jesucristo, como creyó Sergio Paulo. Oyó la enseñanza y creyó, dice la Escritura. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y será salvo por la eternidad. No importa su pasado, sus pecados, sus errores, sus equivocaciones, su mala vida, sus insatisfacciones, no importa. Cristo lo recibe tal y como es. Si hay alguien entonces aquí presente que necesita ser salvo, diga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Ahora sé que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sálvame. Perdona todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos los pecados, equivocaciones, errores y maldades que he cometido. Te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy, pese a mis debilidades, fragilidades. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración por primera vez que levante su mano
o venga al frente. Y voy a hacer una oración o una petición. Demos un aplauso al Señor si alguien está viniendo. Si alguien está viniendo, fuerte el aplauso al Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Voy a hacer un llamado que no pensaba hacer. Si hay alguien aquí que ha sentido que el Señor le ha llamado a algo específico y que antes no lo sabía, yo quiero que pase al frente, que sea valiente. Estamos entre hermanos, nadie se va a burlar, al contrario se va a sentir. Si alguien cree que el Señor ahora le ha llamado a algo específico en su ministerio, en la obra, pues pase al frente, vamos a orar también por ellos. Si alguien quiere pasar, pase, venga. Mientras tanto, hablo a los que escuchan y ven por las redes sociales y por el canal 27. La palabra de Dios no está presa. Ha llegado a ustedes. Y por favor, si alguien ha hecho la oración de fe, ha nacido de nuevo. Crea que el Señor tiene un plan precioso para su vida, con problemas, dificultades, pero le dará victoria. Congrese en la iglesia más cercana y si quisiera congregarse en la familia de Dios, le esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Jesús. Eres bueno, eres bello. Vamos a orar. Quizá algunos no pasaron, pero saben que el Señor ha hablado a su corazón. Comprendo esa parte, es muy humana. Quizá yo haría lo mismo. Pero quiero orar por estos hermanos y hermanas. Padre, tú sabes a quién le hablaste exactamente, de manera un poco más específica. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que llame, envíe y llene, Señor, a cada varón, a cada mujer, que ahora tiene más claro algo específico en su vida cristiana. Gracias, Señor. Sé que tú se lo harás saber, sé que tu Espíritu Santo le vas a redarguir, no lo vas a dejar tranquilo hasta que comprenda con más claridad lo que tú quieres para esta persona. Pero también oro de nuevo por todos los que estamos aquí, para que todos hagamos la misión en la parte que nos corresponda y no pongamos más excusas de ninguna naturaleza. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.